Estaba sentado en mi pequeña y sofocante oficina en Phoenix, Arizona, rodeado de montones de documentos internos de la empresa apilados sobre mi escritorio. Me llamo Kevin Walker, tengo 35 años, un auditor interno común y corriente cuyos días se mezclaban unos con otros entre números, informes y reuniones interminables. Era una tarde típica del desierto, abrasadora, con el sol golpeando a través del vidrio polvoriento de la ventana y haciendo el aire aún más irrespirable. Estaba concentrado revisando un caso menor de gastos irregulares. Mis dedos volaban sobre el teclado cuando, de pronto, mi teléfono vibró. Ese zumbido suave fue suficiente para sobresaltarme, como un mal presagio. La pantalla se iluminó mostrando el nombre, Natalie Gómez. Fruncí el ceño, sintiendo como el corazón me daba un salto. Ella era la mejor amiga de mi hermana Mía. Solo la había visto un par de veces en reuniones familiares esporádicas, cuando Mía llevaba amigas a casa. La última vez fue en Navidad, el año anterior. Habíamos intercambiado comentarios educados, sonrisas incómodas sobre el clima y la comida. Nunca habíamos intercambiado números de teléfono, mucho menos mensajes o llamadas. ¿Por qué me escribía ahora?, pensé mientras tomaba el celular, con una inquietud creciente en el pecho. Tal vez era un número equivocado o algo que Mía le había pedido transmitir. Deslicé el dedo para abrir el mensaje y el mundo a mi alrededor pareció congelarse. Las líneas fragmentadas me golpearon como un puñetazo en el pecho. Kevin, soy Natalie, la amiga de Mía. No sé cómo explicar esto, pero a Mía la echaron de la casa de su esposo hace unos días, junto con Leo. Pensé que debía saberlo. Mi corazón se detuvo. ¿Mía expulsada de la casa de su marido? Mi hermana menor, la que siempre había sido el orgullo de la familia, ahora echada a la calle con su hijo de 3 años. Leo, el pobre niño con retrasos en el desarrollo intelectual. No podía ser cierto. Leí el mensaje una y otra vez, esperando que fuera una broma cruel o un malentendido. Aunque solo había tratado a Natalie unas cuantas veces, sabía que no era ese tipo de persona. Había sido la mejor amiga de Mía desde la universidad, siempre discreta y confiable. ¿Por qué enviaría algo así si no fuera verdad? Mis manos temblaron levemente cuando la llamé de inmediato. El teléfono sonó varias veces antes de que la voz de Natalie entrara, ansiosa y apresurada. ¿Leíste el mensaje? ¿Qué está pasando, Natalie? Dije. ¿Mía fue echada? ¿Qué significa eso? Cuéntame todo. Mi voz temblaba, pero intenté mantener la calma, sin querer alarmarla. A mi alrededor, la oficina seguía llena de ruido, compañeros riendo en el escritorio de al lado, pero para mí todo se sentía borroso, lejano. Natalie suspiró y bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Es verdad, Kevin. Me enteré solo porque tuve una conversación poco común con Mía. Se le escapó cuando nos vimos en una cafetería. Dijo que su suegra la echó, que ya no la dejó quedarse y que tuvo que llevarse a Leo con ella. Pero me hizo prometer que no se lo diría a tu familia. Le ofrecí que se quedara conmigo un tiempo, pero se negó rotundamente. Se veía agotada, mucho más delgada. Me quedé en blanco. Mi mente daba vueltas sin parar. Mía, mi hermana, siempre fuerte, siempre resiliente. Se había casado con Steven Walker hacía 4 años, un hombre de familia adinerada, y nosotros ya habíamos escuchado rumores sobre su suegra autoritaria. Pero Mía insistía en que todo estaba bien. Colgué sin decir nada más, apretando el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Llamé de inmediato a Mía. El teléfono sonó y sonó. 1 vez, 2, 3, no contestó. Cada timbrazo estiraba la angustia en mi pecho como el tic-tac de una bomba de tiempo. Lo intenté otra vez. Nada. Luego le escribí, Mía, ¿dónde estás? Llámame ahora mismo. Silencio absoluto. El trabajo inconcluso sobre mi escritorio dejó de importar. Me levanté de golpe, tomé mi chaqueta y salí de la oficina sin pedir permiso a mi jefe. Mis compañeros me miraron sorprendidos, pero no me importó. Tenía que encontrar a Mía, ya. Corrí al estacionamiento, con las manos temblorosas mientras buscaba las llaves. Mi mente era un caos. Imágenes de Mía y Leo aparecían sin parar. ¿Dónde estaban ahora? Sin hogar,
sin dinero, con un niño enfermo? Salí a toda velocidad a la carretera, el sol cegador de la tarde de Arizona golpeándome, pero no sentía nada. Intenté reconstruir los últimos lugares a los que Mia podría haber ido. Primero, la casa de una vieja amiga de la secundaria, en los suburbios de Phoenix. Aceleré, saltándome algunos semáforos en rojo, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, golpeé la puerta con desesperación. Su amiga abrió y negó con la cabeza. «¿Buscas a Mia? No está aquí». «¿Qué pasa, Kevin?» Mi primera esperanza se hizo pedazos. Seguí conduciendo hasta el complejo de apartamentos baratos cerca del centro, donde Mia había vivido antes de casarse. El tráfico se volvió insoportable. Golpeé el volante, maldiciendo, con el sudor corriéndome por la frente. En el complejo, recorrí los pasillos preguntando al administrador. «¿Mia Walker?» «No, no he visto a nadie así». Cada respuesta era como un cuchillo. Cayó la noche, la oscuridad se extendió desde el desierto y el aire se volvió sorprendentemente frío, a pesar del calor del día. Continué hacia hospitales públicos, pensando que quizá Mia había llevado a Leo por algún tratamiento o algo peor. Esa idea me oprimió el pecho. En el primer hospital, me acerqué al mostrador de recepción. «Disculpe, ¿hay alguna paciente llamada Mia Walker o un niño llamado Leo Walker?» Revisaron la computadora y negaron con la cabeza. «Nadie con esos nombres». Segundo hospital. Tercero. Nada. La esperanza se desvanecía. Estaba agotado, hambriento, sediento. Pero no podía detenerme. Mi mente se llenaba de los peores escenarios. Mia vagando por las calles. Leo llorando de hambre, o peor aún. Entonces recordé un último lugar, uno al que jamás imaginé que ella iría. Un refugio para mujeres y niños sin hogar en las afueras de la ciudad. Un lugar para personas desesperadas, víctimas de abuso o que lo habían perdido todo. Llegué frente al edificio viejo, con luces de neón parpadeando en la oscuridad. Gente entrando y saliendo, mujeres con niños, rostros cansados. El aire estaba húmedo, mezclado con olor a sudor, comida fría y desinfectante. Entré, sintiéndome fuera de lugar. El corazón me latía con fuerza mientras mis ojos recorrían el lugar, bancas largas, rincones oscuros, niños llorando. Y entonces la vi. Mia estaba encorvada en una banca, demacrada y desaliñada, la ropa arrugada, el cabello desordenado. En sus brazos estaba Leo, aferrado en silencio a su madre, con la mirada perdida entre el ruido. Mi pobre sobrino, con retrasos en el desarrollo, sin llorar ni sonreír, sentado como una pequeña estatua. Me quedé paralizado. Todas las emociones contenidas explotaron en mi pecho. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero las contuve. Mia, mi hermana, antes tan alegre y hermosa, reducida a ese refugio húmedo y mohoso, un lugar que nuestra familia jamás habría imaginado. Mia levantó la vista y me vio. Tenía los ojos enrojecidos, pero no se atrevió a llorar. Giró el rostro, como si temiera molestarme o recibir un reproche. Me acerqué con las piernas pesadas como plomo. Pronuncié su nombre, con la voz quebrada. Ella me miró, los labios temblándole. «¿Cómo me encontraste? ¿Cómo supiste que estaba aquí?» No la regañé ni le reclamé. Simplemente la ayudé a ponerse de pie con cuidado. Leo seguía aferrado a ella, sin reaccionar. Tomé al niño de la mano y los conduje a ambos hasta mi auto. Arranqué el motor y condujimos directo a mi casa. El trayecto fue largo y silencioso, pero dentro de mí se desataba una tormenta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no me llamó? ¿Y ahora qué podía hacer para ayudarla? Esa noche, Phoenix se sintió más fría que nunca. El viento del desierto aullaba alrededor del auto, trayendo un frío que calaba los huesos, a pesar de que apenas era otoño. Miré al asiento del copiloto. Mia iba encogida, abrazando a Leo con fuerza. El niño permanecía completamente callado, mirando por la ventana con ojos vacíos, como si no fuera consciente del mundo. Mia mantenía la cabeza baja, el cabello desordenado cubriéndole medio rostro, los hombros temblando. No por el frío, sino por todo lo que llevaba dentro. Quise preguntarle de inmediato, reclamarle por qué no me había llamado antes,
pero me contuve. No era el momento. Necesitaba calor, comida, descanso. Apreté el volante, tratando de mantener la calma, mientras mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Llegamos a mi hogar, un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, donde había vivido solo durante años. No era lujoso, solo un lugar modesto de 2 habitaciones, con muebles sencillos, pero al menos era seguro y cálido. Estacioné, apagué el motor y abrí la puerta con cuidado. «Pasa, hermanita. Voy a encender la calefacción». Mia asintió débilmente y me siguió, cargando a Leo. Dentro todavía hacía frío, así que encendí de inmediato el calentador de gas en la sala. Las llamas azules comenzaron a danzar, esparciendo calor por el espacio. Saqué 2 mantas limpias del closet y las envolví alrededor de madre e hijo. Mia se sentó en el sofá, subiendo la manta hasta el mentón de Leo, susurrándole algo. Leo no respondió, solo se acurrucó más contra ella. Fui a la cocina en silencio, tratando de no hacer ruido. Mi mente seguía hecha un torbellino, pero sabía que tenía que hacer algo práctico. Abrí el refrigerador y saqué lo que quedaba: zanahorias, papas, cebollas y algo de pollo congelado. Prepararía una sopa caliente. Nada elegante, pero nutritivo. Piqué las verduras con rapidez, los ojos ardiéndome por la cebolla y por las emociones. ¿Cómo había llegado mi hermana a este punto? Mia había sido una joven alegre, aplicada, soñando con una familia feliz, y ahora había terminado en un refugio con su hijo enfermo. Puse agua en la olla, agregué condimentos y dejé hervir a fuego lento. El aroma de la sopa se extendió por el departamento, cálido y reconfortante, como un pequeño alivio en medio del caos. Alrededor de media hora después, la sopa estuvo lista. La serví en 2 tazones grandes, añadí pan tostado y los llevé a la sala. «Come, hermanita. Está caliente». Mia levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y asintió agradecida. Leo se sentó a su lado, con la cuchara en las manos pequeñas, aunque ella tuvo que darle de comer. Comieron con avidez, casi sin pausas. Mia daba cucharadas grandes. Leo tragaba los trozos suaves de papa. La forma en que comían dejaba claro que no habían tenido una comida decente en días. Mejillas hundidas, ojos que se iluminaban solo por sentirse llenos. Me senté frente a ellos, observando en silencio, con el corazón retorciéndose de dolor. Una mezcla de shock y tristeza tan intensa que me costaba respirar. Mia, mi hermana, que alguna vez vivió en una villa lujosa, ahora reducida a esta escena de hambre. Y Leo, el pobre niño, acostumbrado quizá a sobrevivir con muy poco. Cuando terminaron, el ambiente se volvió un poco más cálido. El calentador crepitaba suavemente, las mantas los cubrían y la sopa caliente los había calmado. Mia se recostó y Leo se quedó dormido sobre su regazo, respirando con regularidad. Esperé un poco más, dándole espacio, y luego pregunté con suavidad: «Mia, cuéntame qué pasó». «No te obligo, pero necesito saberlo para poder ayudarte». Me senté frente a ella, con la voz baja, temiendo que una palabra más dura pudiera romperla. Mia estaba frágil, demacrada, con ojeras profundas, como una sombra de la persona que había sido. Al principio, permaneció ausente, en silencio durante mucho tiempo, con la mirada fija en el viejo piso de madera, como si buscara recuerdos que había enterrado muy hondo. No la presioné. Solo esperé. Finalmente, empezó a hablar, con la voz apenas audible, palabras entrecortadas. «No sé por dónde empezar. Steven». Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. «Steven es un esposo débil, Kevin. No tiene carácter. Siempre obedece a su madre. Nunca me defendió, ni una sola vez». La escuché, con el corazón latiendo con fuerza. Mia hablaba despacio, como si sacara cada recuerdo de la oscuridad. Su matrimonio había comenzado como un sueño. Steven, el hombre adinerado y elegante, prometiéndole una vida feliz. Pero una vez que se cerraron las puertas de la villa, la verdad salió a la luz. Su suegra, Dolores Walker, era cruel más allá de lo imaginable. Controlaba cada aspecto de la vida diaria de Mia. Qué comer, qué vestir, cuánto gastar. Cada cuenta debía pasar por ella.
Cada llamada telefónica tenía que ser reportada. Me convirtió en prisionera en mi propia casa, Kevin. Me criticaba todo, como si yo fuera una mantenida. Luego nació Leo, prematuro, con retrasos en el desarrollo intelectual, sin hablar, sin reaccionar como otros niños. Ahí fue cuando el infierno comenzó de verdad. Dolores culpó a Mia, gritándole en la cara, «No sabes ni dar a luz. Este niño es tu error». Veía a Leo como una carga, una mancha en la reputación de su familia rica. La crueldad fue en aumento. Obligaron a Mia a trabajar como sirvienta en esa lujosa villa, limpiar, cocinar, lavar ropa desde el amanecer hasta la noche. No salir, no ver amigas, no llamar a la familia. Vivía aislada, Kevin, rodeada de paredes doradas, pero era una prisión. Su esposo lo veía todo, pero jamás intervino. Solo bajaba la cabeza ante su madre. Apreté los puños, luchando por contener la rabia que me quemaba por dentro. Mia continuó, con la voz temblorosa. Incluso trajo a una joven a la casa, alguien llamada Carla, insinuando que podía reemplazarme para tener un hijo que le conviniera. Me llamaba inútil, incapaz de dar un hijo sano. Día tras día, me agotaba. Lloraba sola por la noche, pero tenía demasiado miedo de contárselo a alguien. Y entonces llegó el punto de quiebre. Carla quedó embarazada. Dolores no dudó ni un segundo. Echó a Mia y a Leo de la casa. Arrojó nuestras cosas al umbral, cortó todo apoyo económico. Steven se quedó allí, callado. Ni una palabra en mi defensa. Tomé a Leo y vagamos durante días hasta terminar en el refugio. Al escuchar eso, sentí un estallido de rabia y amargura. La sangre me subió a la cabeza. Quería irrumpir en esa villa en ese mismo instante y enfrentar a Steven y a Dolores. ¿Cómo se atrevían a tratar así a mi hermana? Una persona, una madre, convertida en esclava y desechada. Parte de mí quería culparla. ¿Por qué soportaste todo en silencio? ¿Por qué no le contaste a la familia? Así tuve que enterarme por Natalie y salir corriendo buscándolas. Pero todos esos pensamientos de culpa se atragantaron cuando miré a Leo. El niño estaba junto a su madre, ojos vacíos, ni llorando ni reaccionando, solo sentado como un pequeño espíritu perdido. Y Mia, desgastada después de años de erosión física y emocional. Piel pálida, manos temblorosas sosteniendo el tazón de sopa. Las lágrimas silenciosas rodando por su rostro inclinado me devolvieron a viejos recuerdos. Recordé claramente el día en que decidió casarse. Nuestra familia en Prescott, nuestros padres aconsejando. Mia, no entres en esa casa. Dolores es notoriamente cruel y controladora. Dicen los rumores que volvió loca a la anterior nuera. Pero Mia estaba decidida, con los ojos brillantes. Kevin, creo en Steven. Si vivo bien y aguanto, las cosas cambiarán. Esa fe ingenua ahora estaba destrozada. Lo había pagado con su vida, su salud, su espíritu y el futuro de Leo. Comprendí que mi hermana ya había aprendido su lección de la manera más dura. Ella cargaba con las consecuencias más pesadas. Nadie necesitaba añadir culpa. No dije nada más, solo me levanté y le sugerí con suavidad. Vamos, hermana. Vamos a bañar a Leo y descansar. Prepararé la habitación para ustedes dos. Dejemos todo a un lado esta noche tranquila. Mañana lo resolveremos. Mia asintió, secándose las lágrimas, y llevó a Leo al baño. Me quedé observándolas partir, con el corazón pesado. La tormenta dentro de mí no había amainado, pero ahora era momento de cuidar. El camino por delante sería largo, y sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En los días siguientes, Mia y Leo se quedaron temporalmente en mi apartamento. Durante el día, todo parecía tranquilo, al menos en apariencia. Mia empezaba a limpiar la casa y cocinar comidas simples con las provisiones que yo compraba. Leo jugaba en silencio con algunos juguetes viejos que saqué del garaje. El niño permanecía callado, pero al menos no estaba tan retraído como la primera noche. Yo iba al trabajo como de costumbre, haciendo auditorías internas, pero mi mente no dejaba de pensar en ella. La oficina en Phoenix seguía siendo sofocante, con montones de papeles y compañeros conversando, pero yo solo asentía cortésmente, con el corazón lleno de preocupación.
Por las noches, cenábamos juntos, haciendo pequeñas charlas sobre el clima desértico o mi trabajo. Mia intentaba sonreír, actuar normal, pero se notaba claramente el dolor que todavía la acechaba. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, yo permanecía despierto, torturado, durmiendo en el sofá. Como había cedido la habitación a madre e hijo, no podía conciliar el sueño. Imágenes de la historia de Mia se reproducían en mi mente como una película de terror interminable. La villa de la familia Walker, que una vez fue su hogar, ahora aparecía en mis pensamientos como una prisión dorada. Dolores con su sonrisa falsa, Steven inclinándose cobardemente, y Mia, mi hermana, atormentada día tras día. ¿Cómo había soportado todo sola? ¿Por qué no me había llamado? Esas preguntas me carcomían, haciéndome dar vueltas en la cama, sudando profusamente incluso después de apagar la calefacción. La sensación inicial de impotencia, como una piedra sobre mi pecho, gradualmente se transformó en determinación. No podía fingir que esto no había pasado. No podía permitir que Dolores y Steven escaparan de su responsabilidad. Tenían que pagar por lo que habían hecho a Mia y Leo. No dejaría que mi hermana sufriera en vano. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Mientras Mia alimentaba a Leo con cucharadas de gachas, hablé despacio, casi como si primero me hablara a mí mismo. Hermana, no creo que podamos dejar esto pasar. Voy a demandarlos. Abuso emocional, confinamiento ilegal, abandono de ti y de Leo. No pueden negar todo. La verdad tiene que salir. Mia levantó la vista, la cuchara congelada en el aire. Sus ojos se abrieron de miedo. ¿De verdad quieres demandarlos? Pero son ricos, Kevin. No podemos ganarles. Le tomé la mano con fuerza, sintiendo el temblor de su palma. Lo sé, pero no podemos permanecer en silencio para siempre. Deja el resto en mis manos. Ese mismo día presenté la demanda y contacté a un abogado que conocía a través de un colega. No era famoso ni de primera categoría, pero era directo, comprometido y sus honorarios estaban dentro de mis posibilidades. Acordamos acusar a los suegros de Mia por abuso emocional, confinamiento ilegal y abandono de madre e hijo. En mi mente entonces sostenía una creencia sencilla, casi ingenua: la corte vería la verdad. ¿Cómo no podría hacerlo? Mia era la víctima, y Leo, ese pobre niño, era la prueba viviente. Las audiencias se sucedieron una tras otra, más rápido de lo que esperaba. El Tribunal de Distrito de Phoenix, salas frías con bancos de madera viejos y una atmósfera tensa. Desde el inicio, las probabilidades estaban fuertemente en nuestra contra, a favor de los suegros adinerados. Contrataron abogados de alto perfil, profesionales experimentados, hombres con trajes caros, hablando con suavidad calculada. Cada argumento de nuestro lado era sistemáticamente desmontado. Mi abogado intentaba presentar: los demandados controlaban la vida diaria de Mia, convirtiéndola en prisionera en su propia casa. Pero el abogado contrario sonrió con desdén. ¿Dónde está la evidencia? Es solo un testimonio unilateral. Me aferré a la mano de Mia, corazón latiendo con fuerza. Cada audiencia parecía una batalla, y estábamos perdiendo terreno. Dolores apareció en la corte con un aire frío, como una reina intocable. Vestía elegante de negro, cabello recogido, ojos que nos barrían como insectos. Con sus abogados, presentó una serie de documentos médicos mostrando que Mia había sido diagnosticada con depresión posparto. Había recibido tratamiento psicológico mientras cuidaba a su hijo con retraso intelectual. El abogado contrario leía en voz alta, con falsa simpatía. Yo me quedé atónito. Mia había mencionado que la habían obligado a ver médicos, pero ahora lo usaban en su contra. Mia se sentó junto a mí, manos temblorosas, rostro pálido. No estaba deprimida, susurró. Los suegros no se detuvieron allí. Presentaron mensajes de texto, correos electrónicos y testimonios de la empleada doméstica. Mensajes de Mia a Steven: estoy tan cansada. Necesito descansar. Correos a amigas: a veces solo quiero irme en paz. La amante frecuentemente colapsaba, sufría insomnio, mostraba signos de pánico. Pintaban a Mia como inestable, dejando la casa voluntariamente. Luego mostraron grabaciones de seguridad, Mia saliendo con Leo.
Sin lucha, sin fuerza. La familia no la retuvo ni la echó, según alegaba el abogado. El vídeo era claro, pero carecía de contexto. Mia salió porque fue expulsada, pero parecía voluntario. Me agarré de la silla, apretando los dientes. Cuando Mia fue llamada a declarar, mi corazón se tensó. Subió al estrado, temblando, confundida, manos aferradas al pasamanos. El abogado contrario la bombardeó con preguntas cortantes. ¿Alguna vez dijiste que querías irte? ¿Estabas deprimida? ¿Por qué no llamaste a la policía de inmediato? Mia balbuceó, su relato fragmentado e incoherente. Me controlaban. Me echaron. Pero su voz era pequeña, mirada apartada, poco convincente. El juez frunció el ceño, el jurado murmuró. Quise correr a ayudarla, pero solo pude quedarme impotente. Mia bajó, sollozando en mis brazos. Lo siento, Kevin. No pude hacerlo. Y Steven, el esposo cobarde, estaba de pie en la corte, ni negando ni defendiendo a su esposa, silencioso ante cada acusación, completamente sometido a la guía de su madre. Dolores estaba detrás, mirada aguda, dándole indicaciones. Steven inclinó la cabeza, balbuceando. No sé nada. Ni una palabra para proteger a Mia, ni una mirada a Leo. Lo miré lleno de desprecio. ¿Cómo podía? Era su esposa y su hijo. El juicio se prolongó, tenso como un arco tensado. Finalmente, el juez leyó el veredicto con tono neutro. No hay evidencia suficiente para probar que la demandante fue expulsada. La evidencia sugiere que se fue voluntariamente durante un periodo de inestabilidad mental. Perdimos el caso por completo. Sin fallo favorable para Mia y Leo. Sin compensación, sin derechos de custodia, nada. La sala quedó en silencio. Luego surgieron murmullos. Dolores sonrió triunfante. Steven evitaba el contacto visual. Salí en silencio, llevando a Mia de la mano, el corazón como plomo. La justicia no nos había favorecido, al menos esta vez. La verdad no se protegería sola si no encontraba otra manera. Afueras del tribunal, el viento desértico soplaba helado, pero la rabia en mi interior ardía más que nunca. La lucha no había terminado. Solo había sufrido su primera derrota. Mamá salió corriendo de la cocina, secándose las manos con el delantal y abrazándome con fuerza. «Mi querido, entra», dijo, mientras me recibía con sorpresa mezclada con alegría. «Te preparo un café». Me recibieron con calidez, pero después de unas preguntas breves, «¿Cómo va el trabajo? Pareces cansado». Supieron que algo serio había pasado. Mi rostro debía delatarlo. Círculos oscuros bajo los ojos, sonrisa forzada. Nos sentamos en la sala, rodeados de fotos familiares en las paredes, y respiré hondo antes de empezar. Les conté todo, de principio a fin, sin omitir nada. Desde el mensaje de Natalie, como encontré a Mia y Leo en el refugio, delgados, acurrucados entre la multitud cansada. Ella había sido echada de la casa de su esposo, mamá y papá, con Leo tan pequeño. Mi voz temblaba mientras describía la escena, el olor a desinfectante y comida fría todavía me perseguía. Luego les conté la vida en mi casa, Mia narrando sus años infernales con Steven, de carácter débil, y la cruel Dolores, quien controlaba todo. La convirtió en sirvienta, trajo a una amante a casa y la echó a Mia cuando la mujer quedó embarazada. Mamá y papá se quedaron paralizados, con los rostros pálidos. Continué con la demanda, las audiencias tensas, las pruebas manipuladas, Mia temblando en el estrado, Steven silencioso como un cobarde. Perdimos el juicio, mamá y papá. El tribunal dictaminó que Mia se había ido voluntariamente debido a inestabilidad mental. Y finalmente, nuestra agotadora situación, ahorros agotados, gastos crecientes, el trabajo manual de Mia, las noches sin dormir de Leo. No puedo con esto, dije. Necesitamos ayuda. Al escuchar todo, mamá y papá no pudieron ocultar su dolor y arrepentimiento. Mamá lloraba, con la mano sobre la boca, lágrimas recorriendo sus arrugadas mejillas. Mi Mia, ¿cómo soportó esto sola? Susurró, con la voz entrecortada, culpándose. Papá guardó silencio un momento, la expresión llena de enojo, y luego la consoló. Tenemos que hacer algo. Mia es nuestra hija,
Leo nuestro nieto. Se dolieron por el sufrimiento silencioso de Mia, años de aislamiento y tormento, y se culparon a sí mismos. Debimos intervenir antes, dijo papá. Cuando Mia se casó, escuchamos rumores sobre Dolores, pero pensamos que estaría bien. La sala se sentía pesada, el reloj parecía alargar cada segundo. Me sentí un poco más ligero por haber hablado, pero seguía ansioso, esperando su respuesta. Sin dudarlo, mamá y papá dijeron que estaban listos para ayudar económicamente, para que yo pudiera seguir apoyando a Mia y Leo durante esta crisis. Papá me dio una palmada en el hombro. Hijo, tenemos ahorros. Somos mayores. No los gastaremos todos, pero usa lo necesario para Mia y Leo. Mamá asintió. Transferiré el dinero de inmediato y si hace falta, pueden quedarse aquí temporalmente. Mi corazón se calentó, como si un peso se hubiera aliviado parcialmente. No me reprocharon haberlo ocultado, solo se preocuparon por mi hermana. Hablamos de detalles. Cuánto dinero, cómo enviarlo, planes para el cuidado de Leo. Papá sugirió llevar al niño a Prescott para un médico de confianza. Mamá ofreció cocinar y enviar comida a Phoenix. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No estaba solo. Después de una larga pausa, papá mencionó de repente una historia antigua que nunca nos había contado, relacionada con los suegros de Mia. Estábamos tomando café, el ambiente se suavizaba, cuando dejó la taza y, serio, dijo, «Kevin, hay algo que nunca te conté sobre la familia Walker». Mi corazón se aceleró, presentía que venía algo importante. Papá suspiró, mirando los pinos que se mecían con el viento. Hace años, esa familia estuvo involucrada en un grave escándalo legal. Demandados por fraude y apropiación indebida de activos en negocios. Habló despacio, trayendo a la memoria viejos recuerdos. La empresa Walker, de bienes raíces e inversiones, había sido acusada de defraudar a clientes. Prometían altos rendimientos, utilizaban contratos ambiguos y retenían dinero durante disputas. Un grupo de clientes demandó por una compensación elevada. El caso nunca llegó a una conclusión pública porque se resolvió con un acuerdo millonario fuera de juicio, enterrando el asunto hasta que se olvidó. Los medios apenas lo cubrieron. Tenían conexiones. Los círculos empresariales susurraban, luego callaron. Lo supe por antiguos contactos en la industria, continuó papá. Conduje camiones para grandes empresas y conocía a muchas personas. Me enteré por un amigo del Tribunal del Condado, pero guardé silencio. El caso se cerró. No quedaban pruebas claras. Y no quería afectar el matrimonio de Mia antes de empezar. Ella amaba a Steven. Temía arruinar su felicidad. Papá me miró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Ahora lo lamento. Si hubiera hablado, quizá Mia no habría sufrido así. Me quedé atónito, como golpeado por un rayo. Comprendí que los suegros de Mia no solo eran crueles personalmente, abandonando a Leo, sino que tenían un pasado legal y ético turbio. Dolores no era solo una suegra despiadada, era manipuladora, usando el dinero para encubrir delitos. Steven seguramente lo sabía, pero permanecía en silencio, como siempre. Mi mente daba vueltas. Ese viejo escándalo explicaba por qué podían manipular pruebas en la corte con tanta facilidad. Estaban acostumbrados a arreglarlo todo con dinero, ocultando la verdad. En ese momento, entendí que este secreto podría ser la pieza faltante. Una clave lo suficientemente fuerte como para cambiar el rumbo y buscar justicia para mi hermana. Mi corazón latía rápido, la esperanza brillando en la oscuridad. «Papá, ¿aún hay registros? ¿Puedo revisarlos?», pregunté. Papá asintió, probablemente en el viejo tribunal del condado. «Te ayudaré a contactar a mi amigo. Planeamos más estrategias. Buscaría pruebas, con cuidado». Mamá me escuchaba preocupada. «Ten cuidado, hijo. Son peligrosos». Pero no tenía miedo. Esta era una oportunidad. Del pasado turbio de ellos, podía exponerlos. De regreso a Phoenix esa tarde, la noche ya había caído, pero mi corazón se sentía más ligero. La carretera familiar ahora llevaba una nueva esperanza. Llamé a Mia. «Hermana, buenas noticias. Mamá y papá nos ayudan y tengo un dato sobre los Walker». Su voz tembló. «¿De verdad, Kevin?».
Pensé que ya no había opciones. Tenía tanto miedo, temía que por más que intentáramos, nada cambiara. Pero si mamá y papá están con nosotros, y si encuentras esa pista, quizá esta vez sea distinto. Le conté todo y, por primera vez en mucho tiempo, reímos genuinamente. Pero la anticipación permanecía. ¿Sería el viejo escándalo lo suficientemente fuerte para cambiarlo todo? Supe que la lucha entraba en una nueva fase, llena de drama y sorpresas. De regreso en Phoenix, ya era tarde, pero mi mente no descansaba. Me senté en la mesa de la cocina, la pantalla del portátil iluminando débilmente la luz amarilla. Mia y Leo dormían. La casa estaba en silencio, salvo por el viento del desierto golpeando las ventanas. Papá me había dado algunos detalles. La demanda de hace más de 10 años contra la empresa Walker, acusada de fraude y apropiación indebida de activos. Respiré hondo, manos ligeramente temblorosas mientras tecleaba en la barra de búsqueda. Esto era solo el inicio, reunir evidencia en las sombras, con discreción. Mi corazón latía como si me colara en la guarida del enemigo. Si papá tenía razón, esto podía ser la bomba que lo cambiara todo. Empecé con las pistas de papá, buscando la vieja demanda civil contra la empresa de los suegros de Mia. Arizona tiene un sistema judicial en línea, lo recordaba vagamente de auditorías internas en el trabajo. Tecleé EA Access Arizona Judicial Branch, el sitio oficial que permite acceso a registros judiciales en línea, gratuito para casos civiles y penales desde 2010, aunque a veces se requiere registro o pago para copias completas. Creé rápidamente una cuenta e ingresé el nombre de la empresa, Walker Investments Lowsot Arizona. Los resultados tardaron en cargar, probando mi paciencia. Mi corazón se aceleró al ver un caso de 2012. Demandantes, 5 personas acusando fraude en paquetes de inversión inmobiliaria. Hice clic en el expediente. El caso del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, en Phoenix. Encontré los registros, mostrando claramente que la demanda se resolvió fuera de corte, sin sentencia final, pero acompañada de un acuerdo financiero elevado. Los documentos detallaban que los demandantes exigían $1.500.000 por haber sido engañados al firmar contratos que prometían un retorno anual del 20%, pero la empresa retuvo fondos y se negó a reembolsos durante disputas. No hubo juicio público, solo un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada, estimada en más de $800.000. Imprimí todo, agarrando los papeles con fuerza. Era la primera evidencia. Usaron el dinero para silenciar a las personas y cubrir errores. ¿Pero por qué seguían operando? Seguí investigando, sintiéndome como un detective de película, sudando pese a la frescura de la habitación. Revisé registros comerciales y accedí al sitio de la Comisión de Corporaciones de Arizona, que almacena información sobre empresas registradas en el estado. Buscar Walker Investments reveló su historia. La empresa demandada cambió de entidad legal poco después del acuerdo, en 2014, a Elite Capital Partners LLC. La dirección seguía en Phoenix, a pocas cuadras de su villa. Dolores Walker como presidenta, Steven como vicepresidente. Solo cambiaron la cáscara, conservaron el núcleo y continuaron operaciones bajo un nuevo nombre, con los mismos líderes. Descargué los documentos de registro, señalando la dirección. La ira hirvió dentro de mí. Creían que un cambio de nombre borraba el pasado. Imposible. Era un hilo rojo que conectaba pasado y presente. No me detuve. Obtuve contratos actuales de la nueva empresa y noté las mismas cláusulas ambiguas de la vieja demanda. Para conseguirlos tuve que ser astuto, no podía llamar directamente. Me hice pasar por un inversor potencial, creé un correo nuevo y contacté mediante la página de Elite Capital Partners. Me enviaron contratos de muestra, prometiendo inversiones seguras con altos rendimientos. Leí atentamente, con el corazón acelerado. Los contratos mostraban que la empresa vendía paquetes con rendimientos prometidos y reembolsos, pero enterraban cláusulas desfavorables para imponer comisiones y retener dinero en disputas. Por ejemplo, prometían entre 15 y 25% de retorno anual, pero con una comisión de gestión flexible de hasta 10%. Además, cláusulas de resolución de conflictos favoreciendo a la empresa, limitando derechos de demanda de los clientes. En disputas, todo el dinero invertido se retenía sin compromiso de devolución.
Comparando con los registros de la vieja demanda, vi que habían usado cláusulas casi idénticas para retener dinero, cambiando solo el nombre a tarifa de procesamiento interno de disputas. La estructura del contrato era casi idéntica, solo reformulada para evitar detección. La emoción creció como un rompecabezas que encajaba la pieza final. Contacté a algunos clientes actuales que disputaban, reuniendo correos, facturas y confirmando quejas de daños. Busqué en foros como Reddit y Better Business Bureau, tecleando Elite Capital Partners Plans Arizona. Algunos clientes respondieron: un hombre mayor retirado que perdió $50,000, ahorros de toda la vida, una pareja joven que perdió el pago inicial de su modesta casa. Enviaron correos escaneados, facturas, contratos y cartas de rechazo citando violaciones de cláusulas. Quedó claro, las promesas iniciales y el manejo posterior eran completamente distintas, causando un daño financiero innegable. Coloqué los contratos nuevos junto a los registros de la demanda antigua y vi inmediatamente anomalías, estructuras de cláusulas casi idénticas. Imprimí todo y lo extendí sobre la mesa de la cocina, comparando línea por línea. En el caso antiguo, tarifa de procesamiento de disputas del 15%. En los nuevos contratos, renombrada tarifa de investigación interna, entre 12 y 18%. Misma esencia, distinto nombre. Promesas iguales, altos rendimientos, bajo riesgo, demasiado buenas para ser verdad. Recordé tácticas de estafas de inversión, atraer con promesas, luego cláusulas ambiguas, tarifas, retención de dinero en disputas. Era evidente, no eran casos aislados, sino un patrón repetido. Mismo método, mismas trampas, solo con nuevo empaque. La cadena de evidencia era lo suficientemente sólida para probar fraude continuo. No era sospecha, era certeza. Mi corazón latía como si sostuviera algo enorme. Pero tras la emoción llegó la frialdad de la sobriedad. Debía ser extremadamente cuidadoso. Si descubrían que investigaba su pasado, seguro atacarían. Al mismo tiempo, reuní todos los documentos legales relacionados con el matrimonio de Mia, papeles, correos, mensajes que ella había guardado. Después de irse, Mia me dio una vieja caja, certificado de matrimonio, historial médico de Leo, correos impresos. Entre ellos, una cadena de correos y mensajes que me helaron. Un correo de Mia a Steven: cariño, quiero un trabajo de medio tiempo. Leo necesita revisiones con especialistas. La respuesta no fue de Steven, sino que la reenviaba a su madre. Dolores respondió brevemente, fría: no hace falta. Quédate en casa y cuida al niño. Podemos costearlo. En WhatsApp, Mia suplicaba una y otra vez poder llevar a Leo a los médicos. Siempre retrasos. Espera hasta la próxima semana, luego no hay prisa. Promesas que se extendieron semanas en meses. Al ver esa cadena, entendí con claridad, no era un colapso mental natural como alegaban. Mia no tenía derechos de decisión, no podía trabajar, ni siquiera llevar a su hijo a citas necesarias. Control intencional. Una jaula invisible construida con palabras aparentemente inocuas, suficiente para sofocar a una persona. Decidí profundizar más. Para probar el control, necesitaba a alguien desde dentro de la casa, un testigo no familiar. Mia recordaba claramente a una exempleada, María López, quien trabajó para los Walker casi 2 años antes de renunciar repentinamente. Empecé de manera sencilla, busqué en redes sociales y portales de empleo. Encontré un perfil que coincidía perfectamente con nombre, historial laboral y ubicación. Le envié un mensaje breve, presentándome como el hermano de Mia, queriendo preguntarle sobre su tiempo allí. María respondió tras una larga pausa, aceptando reunirse en un café suburbano, bajo condición de discreción. Cuando nos encontramos, miraba alrededor constantemente, voz baja y ansiosa. Contó que siempre sintió pena por Mia. Según ella, Dolores controlaba cada actividad doméstica, horarios, salidas, llamadas. Mia debía informar cada detalle, trabajaba de sol a sol sin casi autonomía. María confirmó que Mia no podía llevar al niño a citas sin permiso y que el aislamiento duró años, no meses, como afirmaron los suegros en la corte. Con su consentimiento, grabé toda la conversación y le pedí que redactara una declaración manuscrita firmada para confirmar lo que presenció. Ya no era un testimonio unilateral,
Un testigo vivió y trabajó en esa casa. Por primera vez, supe que tenía a alguien lo suficientemente sólido para romper la narrativa falsa que los suegros habían usado para engañar a la corte. Organicé todos los documentos, colocándolos juntos, formando un panorama completo: demanda antigua resuelta, contratos actuales, evidencia de Mía y declaración de María. Cada archivo encajaba, todos contaban la misma verdad. Al ver el panorama completo, entendí que ya no eran detalles dispersos, sino un patrón consistente de comportamiento lo suficientemente fuerte para cuestionar la honestidad de los suegros. No solo eran crueles con Mía, eran defraudadores sistemáticos, usando dinero y poder para encubrir todo. Por primera vez desde la derrota, sentí que tenía algo verdaderamente sólido, una base clara para el próximo contraataque. Esa noche, tras organizar la pila de documentos, me senté solo en la mesa de la cocina, mirando la carpeta gruesa frente a mí. La luz débil de la lámpara caía sobre páginas densamente impresas, contratos vagos, correos de queja, la declaración de María y los registros de la demanda del Tribunal del Condado. Mi corazón aún latía rápido, no por cansancio, sino por la mezcla de emoción y ansiedad. Esto ya no era una lucha emocional. Esto era evidencia. La fría, dura verdad que podía cambiar el rumbo. Pero sabía que ganar requería estrategia. A la mañana siguiente, llevé toda la carpeta a un nuevo abogado. No al viejo conocido que había perdido el caso anterior, sino a uno más experimentado, especializado en fraude empresarial y abuso doméstico. Lo encontré gracias a la presentación de mi padre, un antiguo contacto en los círculos legales de Phoenix. La oficina del abogado estaba en el centro, un edificio moderno de vidrio, con un ambiente frío y profesional. El señor James Arlon, alrededor de 50 años, cabello entrecano, ojos agudos tras sus gafas de montura dorada, me escuchó mientras le presentaba todo. Extendí los documentos sobre la mesa y le expliqué desde el inicio la antigua demanda de 2012, cómo la empresa había cambiado de nombre para encubrir nuevos contratos que repetían el patrón de fraude y la conexión con la forma en que controlaban a Mía. Esto es un patrón, señor. No solo abuso emocional. Están involucrados en fraude sistemático. Podemos demandar de nuevo, esta vez con evidencia concreta. El señor Arlon asintió lentamente, pasando las páginas, con los ojos brillando. Tienes algo sólido aquí, Kevin. El caso anterior se resolvió fuera de los tribunales. Eso es una debilidad. Si demostramos que el fraude continúa, la corte tendrá que reconsiderar todo. Pero ten cuidado. Son ricos y atacarán con fuerza. Discutimos durante horas el plan, los testigos y los tiempos de presentación. Acordó tomar el caso con honorarios flexibles debido al potencial. Al salir de la oficina, me sentí como si llevara un arma cargada. Pero antes de presentar la demanda oficialmente, decidí un movimiento arriesgado: confrontar directamente a Dolores y Steven, llevando la gruesa carpeta como advertencia final. No para negociar, sino para ver sus reacciones y confirmar que tenían miedo. No le conté a Mía sobre el plan. Se preocuparía y me aconsejaría no arriesgarme, pero necesitaba enfrentarlos. Después de meses de soportar, quería verlos temblar. Llamé a Steven desde un número bloqueado, fingiendo ser un contacto de negocios, y arreglé una reunión en la villa. Asunto importante de la empresa, dije. Él aceptó, con voz vacilante. Esa tarde, conduje hacia los suburbios acomodados de Phoenix, donde se encontraba la Villa Walker, detrás de altos cercos de hierro y portones automáticos. El corazón me latía con fuerza mientras estacionaba, manos aferradas al maletín con la carpeta. El viento del desierto soplaba caliente, con aroma a pasto seco y polvo, pero no sentía nada más que la ira hirviendo. El portón se abrió y entré por primera vez desde la boda de Mía, pero ahora no como invitado, sino como enemigo. Dolores me recibió en la vasta sala de mármol pulido, con muebles caros. Vestía un conjunto de seda negra, el cabello recogido, sentada en el sofá de cuero como una reina. Steven estaba a su lado, pálido, evitando mis ojos desde el principio. La habitación se sentía pesada, el perfume caro mezclado con el frío del aire acondicionado. Kevin Walker, ¿qué haces aquí? ¿No te enseñó nada la pérdida del último juicio? Dijo Dolores, con desdén y desprecio, labios torcidos. Se refería a nuestra derrota anterior,
como prueba de que estaba perdiendo el tiempo por una hermana que ella consideraba inútil. Mia es débil, incapaz de pertenecer a esta familia. Deberías agradecer que le dimos una oportunidad. Steven permaneció cabizbajo, evitando mirarme, sin contradecir ni defender a su exesposa. Su silencio era pesado y cobarde, como un perro encadenado. Lo miré con desprecio. El hombre que había prometido amar a Mia para siempre, ahora sentado como una estatua. Suprimí mi ira y me senté frente a ellos, con voz calmada pero firme. Estoy aquí para confrontarlos por los años en que Mia fue controlada, explotada y cruelmente expulsada. Ustedes convirtieron a mi hermana en una prisionera en esta casa. ¿Cómo pueden tratar así a un ser humano sin remordimiento? Detallé todo, desde obligarla a hacer tareas del hogar, prohibirle salidas, hasta traer a Carla y echar a la madre y al hijo. Mi voz temblaba, pero no de debilidad, exigía justicia. Dolores soltó una risa seca, resonando en la vasta sala como metal raspando. Sus ojos me examinaron de pies a cabeza, deteniéndose en mi sencillo traje y zapatos gastados, como midiendo a un inferior. Sonrió con suficiencia. ¿Remordimiento por qué? Mia siempre fue débil. No podía soportar la presión de una familia adinerada. Su colapso era inevitable. No es nuestra culpa. Inclinó la cabeza, voz cargada de falsa lástima. No pudo adaptarse. Le dimos una oportunidad, pero no era digna. Cada palabra era una cuchilla, pero no aparté la mirada. Dolores siguió menospreciándome a mí y a mi familia, como costumbre. Ustedes, de ese pequeño pueblo, Prescott, solo conocen el trabajo manual. ¿Qué saben de este mundo? Mia tuvo suerte de entrar a esta casa, pero no supo aprovecharla. Luego, con desprecio, agregó sobre mis padres. Tus padres, un camionero y una enfermera, ¿qué enseñaron a su hija para que soñara tan irrealmente? Debería haber sabido su lugar desde el principio. Apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en la piel, pero mantuve la voz fría y firme. Durante todo el insulto, Steven solo bajaba la cabeza, silencioso. Giré hacia él, voz baja pero afilada como cuchillo. ¿Cuánto tiempo más vas a permanecer en silencio, Steven? Esa era tu esposa y tu hijo. No respondió. Su evasión lo decía todo. Conocía la verdad y había elegido el bando de su madre, dinero y poder. No discutí más, simplemente dije cada palabra como un martillo. Seguiré hasta el final. Esta vez con pruebas reales. No lo cubrirán más. Dolores rió de nuevo, desafiante. Veamos qué puedes hacer. Una vez ganamos y volveremos a ganar. No dije más. Coloqué la gruesa carpeta sobre la mesa, con la página superior visible, registros de la demanda de 2012, Walker Investments en negrita, debajo los nuevos contratos de Elite Capital y luego la lista de clientes afectados. La expresión de Dolores cambió al instante. La sonrisa desapareció y volteó páginas, manos temblorosas. ¿Qué es esto? ¿Cómo tienes esto? Su voz acelerada. Debe haber un malentendido. Podemos hablar en privado. No hace falta hacerlo público. Ofreció incluso la devolución de Mia y la promesa de cuidar a Leo, con voz falsamente dulce. Steven finalmente levantó la mirada, por primera vez con miedo en los ojos. Supe que estaban aterrados. Aterrados por el pasado expuesto, por la posible caída de la empresa. Me levanté, voz firme. Demasiado tarde. Responderán ante la corte. Me giré y salí. Dolores gritó palabras venenosas detrás de mí. Steven permaneció totalmente silencioso. Al salir de la puerta, el viento del desierto azotó mi rostro, pero esta vez me sentí más ligero que nunca. Desde ese momento supe que la lucha había entrado en una fase irreversible y no me detendría. Al volver a casa, mi mente aún repasaba lo sucedido. La cara de Dolores al ver la carpeta, de desdén familiar al pánico en segundos. Steven, cabeza baja, consciente de su culpa, sin enfrentarla nunca. Contacté de inmediato al abogado Arlon, presionando para presentar la nueva demanda. Solo con su reacción entendió que los oponentes vacilaban, ya no tenían la iniciativa. Cuando llegué a casa y le conté todo a Mia, rompió en llanto de emoción. Por primera vez en años,
vi en sus ojos no solo miedo, sino la creencia de que la justicia podría realmente alcanzarlos. La anticipación aún pesaba, pero la batalla había entrado en una nueva fase. La sala de visitas era estrecha, con mesas separadas por paneles de vidrio, teléfonos antiguos y un aire sofocante. Nos sentamos a esperar, mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la incertidumbre sobre lo que Steven diría. Siempre había permanecido en silencio. ¿Y ahora qué? Steven apareció detrás de la puerta de hierro. Su aspecto demacrado me sorprendió. Ya no llevaba el traje impecable. Vestía el uniforme naranja descolorido de la prisión, el cabello despeinado y el rostro hundido, con ojeras profundas. Ya no había evasión ni silencio. Se sentó frente a nosotros, tomando el auricular con manos temblorosas. «Gracias a ambos por venir», dijo con voz ronca, sin defensa inmediata. Mia sostuvo el auricular, rostro pálido pero sereno. «¿Para qué quieres verme, Steven?» Me senté a su lado, atento, listo para intervenir si era necesario. Steven respiró hondo. Por primera vez en meses, miró directamente a Mia, sus ojos cansados, vacíos, como alguien agotado de cargar un peso durante demasiado tiempo. Habló despacio, cada palabra pesada. «He estado equivocado durante mucho tiempo. Sabía que mi madre te controlaba, te atormentaba a diario. Te vi llorar en la habitación. Vi a Leo tratado como una carga. Pero no hice nada». Tragó saliva, la voz aún más áspera. Tenía miedo. Miedo de perder dinero y posición. Miedo de enfrentar a mi madre. Elegí el silencio porque era más seguro. Y ese silencio mató a nuestra familia. Apreté la mano de Mia bajo la mesa, sintiendo su leve temblor. Steven continuó, como decidido a no ocultar nada más. Sabía lo que la empresa estaba haciendo. Sabía que esos contratos defraudaban a la gente, pero fingí no verlo porque alzar la voz significaba perderlo todo. Habilité los errores de mi madre sabiendo las consecuencias. Fui un cobarde. Las confesiones caían pesadamente, como recuerdos arrancados de su pecho. No perdí a la familia el día que me sentenciaron, continuó Steven, bajando la voz. Perdí a ustedes y a Leo el momento en que decidí inclinar la cabeza, estar detrás de mi madre en lugar de al lado de mi esposa e hijo. Mia escuchó en silencio. No interrumpió, no culpó, no reaccionó. Solo dejó que las palabras pasaran, como cerrando un viejo capítulo. Sus ojos se humedecieron, pero contuvo las lágrimas. Tras una pausa, Steven alzó la vista nuevamente, voz más seria. «Hay algo que debo decir. Durante los años, aparté algo de dinero personalmente, completamente de mi salario y de inversiones legales no relacionadas con la empresa ni con los crímenes familiares». Miró a Mia, sin suplicar, unos $200,000 aproximadamente. «Lo transferí a través de un abogado. Todo será para ti y Leo». Respiró hondo, continuando. «No hago esto para redimirme ni esperar nada a cambio. Solo quiero compensar, aunque sea un poco, lo que tomé. Y así, detrás de estos barrotes, mi corazón puede sentirse un poco más ligero». Me quedé atónito. Nunca pensé que ese cobarde conservara algo de conciencia. Mia respiró profundo. Cuando habló de nuevo, con voz temblorosa pero más firme. «Ya no te odio, Steven. No porque lo que hiciste sea perdonable. Destruiste mi vida y la de Leo». Hizo una pausa, luego continuó. «Pero has pagado con tu libertad en la vida. Verte así, tan desgastado, para mí eso es suficiente». Mia se secó las lágrimas, inusualmente calmada. «Te perdono. No por ti, sino por mí misma, para poder seguir adelante sin estar atada al rencor. Leo y yo viviremos bien sin mirar atrás». Esas palabras cerraron todo. Steven asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias. Solo deseo que tú y Leo sean felices». La visita terminó. Steven se retiró, figura encorvada desapareciendo detrás de la puerta de hierro. Nos quedamos un momento más, en silencio, sabiendo que algunas heridas no desaparecen, pero finalmente se habían cerrado. Mia y yo salimos de la cárcel en silencio, sin mirar atrás, conscientes de que el pasado estaba sellado detrás de esa puerta de hierro. En el camino a casa, el sol de la tarde en Arizona se suavizaba,
El viento traía el familiar olor a polvo. Mia se recostó en el asiento, mirando hacia afuera. Después de esta conversación, me siento mucho más ligera. Ya no hay ira. Apreté el volante, corazón cálido. Eres fuerte, Mia. Ahora, miremos hacia adelante. Pero por dentro, una ligera anticipación persistía. ¿El dinero estaba realmente limpio? Verificamos con el abogado. Todo era legal. Ese fue el último punto de inflexión, ayudando a Mia a ganar independencia. Esa noche, de regreso a casa, Mia abrazó fuerte a Leo y pronto se quedó dormida. Me senté solo en la cocina, dejando que los pensamientos regresaran al encuentro de la tarde. La imagen de Steven permanecía clara en mi mente, demacrado, rostro hueco, voz ronca como si hubiera envejecido décadas en poco tiempo. Recordé sus confesiones, especialmente al verlo mientras Mia lloraba y él volteaba la mirada. También revisé de nuevo los documentos sobre el dinero dejado, todo limpio de cuentas personales, sin relación con los crímenes. Mia lloró mucho después de la reunión, pero no de dolor. Era liberación tras años de represión. Y su perdón no fue para él, sino para sí misma, para poder avanzar libre de ataduras al pasado. El momento en que dejamos la prisión, la pesadez en nuestros corazones se desvaneció gradualmente, como si un peso que llevábamos los tres durante años finalmente se hubiera dejado a un lado, cerrando un pasado doloroso y abriendo un camino de sanación apenas comenzando. Tiempo después del juicio, con el apoyo emocional de nuestros padres y los recursos financieros provenientes de la compensación del tribunal junto con el dinero que Steven había dejado, la vida de Mia y Leo comenzó a estabilizarse gradualmente. Mamá y papá llamaban por videollamada desde Prescott cada semana, enviando comida casera y palabras cálidas de aliento, manteniéndose cerca a pesar de la distancia. La compensación del tribunal, $500,000, junto con los $200,000 de Steven, había sido verificada minuciosamente por el abogado Arlon, asegurando que todo era completamente legal y limpio. Las preocupaciones financieras ya no pesaban sobre mis hombros como antes. Los finales de mes ya no significaban noches sin dormir calculando cuentas. La cuenta bancaria estaba estable, permitiéndonos respirar con más tranquilidad. Mia invirtió parte del dinero en un fondo de ahorro para Leo, usando el resto para gastos diarios. Leo empezó a sonreír más, aunque todavía tenía momentos de silencio, pero el niño progresaba gracias a las sesiones de terapia regulares financiadas por la compensación del tribunal. Mia consiguió un trabajo estable, adecuado a sus circunstancias, como asistente administrativa a tiempo parcial en una pequeña oficina cerca de casa. Había sido rechazada muchas veces por las brechas en su historial laboral, pero ahora, con la carta de recomendación del abogado y nueva confianza, fue contratada. Es un trabajo ligero, Kevin. Puedo dejar a Leo y recogerlo, compartió emocionada. Leo recibía revisiones regulares con especialistas y participaba en programas de intervención temprana para niños con retrasos en el desarrollo, sesiones basadas en el juego, aprendiendo a hablar con maestros dedicados. El niño comenzó a llamar a su madre con mayor claridad, respondiendo a las risas de Mia. Surgieron mejoras pequeñas pero claras. Los fines de semana lo llevaba al parque, observando a Leo corretear detrás de mariposas. Mi corazón rebosaba de alegría. A medida que las cosas se establecían en la rutina, madre e hijo decidieron alquilar su propio apartamento cerca del mío. Un paso de la dependencia hacia la independencia, sin cargar con mi vida. Mia encontró un lugar pequeño en los suburbios, a solo 10 minutos en coche. 2 habitaciones, cocina limpia y un pequeño patio para que Leo jugara. Quiero cuidar de mí misma, Kevin. No quiero ser una carga más, dijo mientras firmaba el contrato. Ayudé a trasladar sus pertenencias, corazón mezclado, orgulloso de su fortaleza, pero triste de que la casa quedara más silenciosa. El día de la mudanza, Leo me abrazó fuerte y me llamó tío. El niño lo dijo claramente, y casi lloré. Mia sonrió. Ven a visitarnos cuando quieras. Mi casa se sentía más vacía, pero sabía que era bueno. Mia estaba recuperando su vida. Volví a mi propio ritmo, retomando el trabajo y los sueños pausados. Durante el caos, me sentí aliviado de que la familia permaneciera fuerte. La oficina de Phoenix seguía sofocante con documentos internos, pero ahora trabajaba más eficientemente, incluso obteniendo un pequeño ascenso, jefe de equipo auditor.
Los viejos placeres regresaron: pesca los fines de semana, lectura en cafés, soñar con el viaje al desierto que había pospuesto. La vida normal había vuelto, pero llena de gratitud, por la estabilidad de Mia, la salud de Leo y la reunión familiar. A través de reuniones y ocasiones casuales, desarrollé sentimientos por Natalie, la mejor amiga de Mia. Natalie, quien me envió aquel primer mensaje, iniciando todo. Comenzó con encuentros de agradecimiento. Gracias por contarme sobre Mia, le dije en un café. Ella sonrió, ojos brillantes. Lo hice por Mia. Es mi mejor amiga. Luego, por coincidencias como cumpleaños de Leo y salidas familiares, Natalie y yo hablamos más. Natalie, maestra de preescolar, dulce y perceptiva, comprendía profundamente el trauma de Mia. Compartimos preocupación silenciosa por madre e hijo, y la cercanía se formó de manera natural. La relación no llegó con emociones explosivas, sino construida lentamente desde la confianza y la comprensión. Sin prisa, sin evasión. Una noche, después de dejar a Mia en casa, Natalie se quedó. Se apoyó en la puerta, mirándome largo tiempo antes de decir suavemente: sinceramente, Kevin, no todos mantienen la paciencia cuando las cosas se ponen difíciles. Hiciste más que el deber de un hermano. Miré sus ojos, conmovido. No creo haber hecho nada grandioso. Solo no podía dar la espalda cuando la familia me necesitaba. Natalie sonrió, ojos suavizados. Eso es lo que te hace diferente. Desde allí, empezamos citas sencillas, paseos al atardecer en el desierto, viejas películas compartiendo recuerdos imperfectos. Una vez, en un silencio raro, Natalie susurró: me gustas porque eliges la bondad, incluso cuando cuesta más. Yo le respondí sinceramente: y a mí me gustas porque no juzgas por las apariencias, sino por quienes son realmente. Todo llegó de manera suave. Sin ostentaciones, pero lo suficientemente profundo para saberlo. Después de todas las tormentas, todavía podía creer en algo duradero. Decidimos comprometernos a largo plazo y celebramos una boda sencilla y cálida, con nuestros padres, Mia, Leo, familiares, vecinos y amigos presentes. Sin extravagancias, pero completa. La boda en el jardín de mamá y papá en Prescott, bajo los pinos verdes, con comida casera y flores silvestres. Mia fue dama de honor. Leo, torpemente, llevaba los anillos. Los padres lloraban. Hijo, mereces ser feliz, dijeron. Natalie vestía un sencillo vestido blanco, radiante. Intercambiamos votos entre aplausos. La fiesta duró hasta tarde. Risas e historias compartidas. Yo brillaba por dentro, recordando el camino desde la desesperación, el estancamiento, hasta que todo encajó, comprendiendo el valor de no rendirse. Mia bailaba con Leo. Ahora era fuerte, confiada. Recordé encontrarla en el refugio, la demanda perdida, las noches agotadoras, todo como una película en cámara lenta. Si me hubiera rendido, todo sería diferente ahora. Comprendí gradualmente que la familia no es un lugar sin heridas, sino donde nadie queda solo cuando está herido. No éramos perfectos ni fuertes desde el inicio, pero elegimos permanecer juntos. Los padres apoyaron incondicionalmente, Mia enfrentó su dolor con resiliencia y yo elegí luchar. El camino no fue fácil, pero esa unidad nos llevó a través de los días más oscuros. También comprendí que la justicia no siempre llega a tiempo. A veces llega muy tarde, a veces solo cuando las personas persisten sin rendirse. Si me hubiera detenido después de la primera derrota, aceptando el silencio por cansancio o miedo, la verdad seguiría enterrada. El segundo juicio no fue suerte. Fue llegar hasta el final, negarse a apartarse de lo correcto. Y al final, entendí que el perdón no es borrar lo que pasó, ni justificar los errores de otros. El perdón libera, aligera el corazón para avanzar. Como cuando Mia perdonó a Steven, no por él, sino por sí misma, para que ella y Leo pudieran vivir un nuevo comienzo, libres del pasado.